Nueva temporada de Tony Albacete al volante de su GR86, patrocinado por Barta. Y vamos a preguntarle a él y a su jefe de equipo, el mítico Antonio Albacete, cómo se presenta la temporada. En una copa monomarca como es la GR Cup, donde todos lleváis exactamente el mismo coche y los mismos caballos, ¿dónde está el secreto para rascar esas décimas de segundo extra? Bueno, a ver, el secreto fundamentalmente está en la puesta al punto del coche en cuanto a reglajes, en cuanto a setup. Desde la organización nos dieron un kit con diferentes muelles y diferentes ajustes que se pueden hacer a la suspensión, y luego pues en función de cada circuito y los gustos de cada piloto se pueden arreglar bastantes cositas. Entonces os parece el mismo coche, pero realmente cada uno podemos llevar una configuración determinada. Entonces ahí está un poco la diferencia. Luego además este año han añadido un autolocante nuevo, que es un poco más de carreras, y ahí ya se puede jugar un poquito más con las precargas y demás. Entonces ahí yo creo que va a estar el secreto de este año, la clave va a estar un poco en cómo seamos capaces de arreglar el autolocante. Vale, y técnicamente, ¿qué, aparte del autoblocante y demás, qué otros parámetros soléis tocar cada carrera, o dependiendo del circuito, dependiendo de la meteorología, qué soléis tocar que esté permitido respecto al resto de competidores? Pues a ver, fundamentalmente en cuanto a meteorología, que es lo último que has dicho, podemos poner unos neumáticos de agua o de seco, ¿no? A diferencia, por ejemplo, que de los camiones que solo utilizan el mismo compuesto, aquí tenemos dos, eso es lo fundamental. Y luego en cuanto a reglajes, se pueden tocar las alturas del coche, se pueden cambiar los muelles, las caídas también se pueden ajustar, y más o menos eso es un poco lo que se suele hacer. Entonces sí, hay muchas cosas que se pueden hacer. Presiones también. De neumáticos, puedes tocar todo lo que son convergencias, caídas, hay bastantes cosas que puedes hacer. Con lo cual no es sencillo, no es fácil dar con el setup o con los reglajes que vayan bien en cada circuito, ¿no? Hay que trabajar mucho y tampoco hay mucho tiempo para trabajar, tampoco tenemos mucho tiempo como para poder estar haciendo cosas. Con lo cual, lo que ha dicho antes Tony del secreto de los reglajes, el que dé o el que tenga la suerte de que acierte con los reglajes, pues irá bien en ese circuito, y a lo mejor luego en otro pues no va tan bien, ¿no? Entonces yo creo que va a estar un poco ahí también el tema. Es que justo el reglaje coincida con lo que se necesita en cada circuito y que tenga... Claro. Sí, y sobre todo, a ver, lo más importante es llegar con los deberes hechos. Quiero decir, tú durante las sesiones, como acaba de decir mi padre, tampoco tienes mucho tiempo de levantar el coche y hacer 1000 cambios. Entonces llegamos con un setup un poquito ya que sabemos que va bien de la carrera anterior, hecho ya desde la nave, que son horas de trabajo que inviertes el día de antes de llegar al circuito, y a lo mejor en la primera tanda simplemente lo que haces es comprobar que vaya bien todo, que no haya ningún fallo, y ya de ahí empezar a construir con una base que traes hecha ya del taller, ¿sabes? Vale, y luego el coche es tracción trasera, ¿no? Sí. ¿Se puede jugar con los pesos o algo para...? Bueno, a ver, en cuanto a los pesos, nosotros tenemos unas básculas, entonces lo que hacemos es intentar conseguir un setup lo más óptimo posible en cuanto a reparto de pesos, que sea un 50-50, claro, contando con el piloto dentro. Entonces hay veces que estás en la nave, me tengo que subir yo, y mi padre o con algún mecánico y demás, pues ajustar los pesos en función de las alturas y la carga que le quieras dar a cada rueda. Pero lo más importante en cuanto al tren trasero es que vaya un poquito más blando de suspensiones para que traccione bien el coche, como acabas de decir, es trasera, y de adelante tendemos a ir un poquito más a duro para que sea más reactivo y que tenga mejor dirección. Vale, y por ejemplo, termina Tony una tanda, Sí. Vuelve el coche a box. ¿Qué miráis? ¿Qué parámetros observáis para ver qué podéis tocar? Bueno, eso ya son también los ingenieros los que tienen que ver e intentar sacar la mayor cantidad de datos de la adquisición, y junto con el piloto pues hablar un poquito cómo va el coche, cómo, si le gusta, si no le gusta, y un poco entre los dos, entre el ingeniero y el piloto, después ya hacer. Mientras tanto los mecánicos pues revisar un poco todo, revisar que no se haya soltado nada, que no haya pérdidas de aceite, que estén los niveles bien, mirar frenos y bueno, y luego pues nada, presiones de neumáticos, echar gasolinas, limpiar un poco el coche, bueno, pues un poco un mantenimiento básico y base que hay cuando el coche viene, claro, viene aquí. Luego ya si hay que cambiar lo que hayan acordado tanto los ingenieros como el piloto, si dicen pues hay que cambiar muelles o vamos a dar más caída o menos caída, pues ya eso Sí, eso un poco es más en cuanto avanza la última tanda de libres, pero la primera sobre todo nos centramos mucho en los consumos del coche, porque al hacer cada circuito diferente también depende de la altura a la que se encuentre el circuito. No es lo mismo estar corriendo en Barcelona que estar corriendo en Jerez, por ejemplo, por altitud y por humedad. Entonces tienes unos consumos diferentes tanto de neumáticos como de gasolina. Entonces lo más importante en la primera tanda es saber cuántos litros por vuelta va a consumir el coche, para de cara a la carrera saber con cuánto combustible tenemos que salir. Y luego lo que acaba de decir mi padre, pues revisar que no haya ninguna fuga, que no tengamos nada roto y demás,
para que no se agrave ese problema, porque si tú tienes una vibración, por ejemplo, que no sabes de dónde viene, lo más importante es atacar ese problema para no irlo alargando durante el fin de semana y que tengas un problema en cada carrera, ¿sabes? Porque, por ejemplo, lo que decías de consumos, vosotros siempre intentáis apurar a ir con el mínimo que necesitáis para quitaros más peso, ¿no? Sí, sobre todo en quali. En quali solemos salir con 12 litros como mucho, algo así, para que pese lo mínimo posible. Hay un peso mínimo del coche, que todos los coches pesan igual, o sea, no se puede aligerar, pero claro. Y luego tienes que tener en cuenta que tienes que acabar con un mínimo, creo que eran de 3 o 4 litros. O si te quieren sacar alguna muestra de gasolina o algo. Entonces, eso es. Para que no se aditive y estas cosas. Correcto, eso es. Si apuras mucho y el coche se te para en la pista, pues puede que te sancionen si no llegas con la suficiente gasolina al final de los cronos o de la carrera. Vale, y lo que habéis hablado antes del tema de los neumáticos, ¿cómo soléis plantear la gestión de neumáticos? Bueno, en esta primera carrera mi padre te mira así porque es un poco... No, hombre, como son es de lo más caro que tenemos aquí dentro de nuevos de este año, pues tenemos que ver un poco también cómo van, lo que aguantan, lo que no aguantan. Y a ver, en principio, hombre, ahora nos han aumentado a 8 neumáticos el fin de semana. Eso es. Con lo cual, pues habrá que salir con 4 nuevos el sábado y 4 nuevos el domingo y ver cómo van. El año anterior, que eran 6, pues teníamos que mirar los que mejor estuvieran para guardarlos para el domingo y poner otros 2 nuevos, y era un poquito más. Ahora este año, bueno, pues dependiendo de lo que duren y lo que aguanten los neumáticos, sí iremos viendo, pero en principio habrá que salir con 4 nuevos el sábado y 4 nuevos el domingo. Vale, para chequear un poquito. Y luego, por ejemplo, ya es la última pregunta, un fin de semana que según la meteorología no sepáis bien si al final llueve, si no llueve, ¿cómo os preparáis para esos 2 escenarios? Pues es muy difícil porque tú tienes que intentar jugar con lo que tienes y sobre todo arreglar el coche de la manera más óptima posible. Esto quiere decir que si el sábado tú has hecho una quali en seco, pues tú ya partes con el setup que tienes del día anterior. Claro, tú estás atento, ¿no? En cuanto a se acerca la hora de la carrera y ves que se empieza a nublar y demás, pues ya estás un poquito atento, y si a los 5 minutos de salir de paddock a pista ves que empieza a llover, pues ya no tienes mucho margen de maniobra porque no puedes cambiar lo más importante, que serían muelles, alturas y demás. Pero sí que podrías cambiar ruedas estando en la parrilla de salida, y sí que lo más importante que podría hacer el piloto es jugar con el repartidor de frenada. Es lo único con lo que puedes jugar ahí. Entonces no es fácil jugar con la meteorología. Yo días antes ya vas mirando un poquito la previsión, que suele acertar ya bastante. Por ejemplo, este fin de semana no creemos que llueve en ningún momento. A lo mejor el sábado chispea un poquito, pero nada importante. Entonces continuaremos con un setup de seco. Pero si viésemos que hoy ya estaría lloviendo, pues ya estarías preparado un poco de cara a mañana, por ejemplo, ¿sabes? Vale, pues muchas gracias a Tony y Antonio y muchísima suerte con la temporada. Gracias. A vosotros.